Buen día. Hablo en representación del equipo 4 y nosotros vamos a explicar el Estatuto de la Conferencia de Derecho Internacional Privado. Bueno, es importante mencionar el artículo primero. La Conferencia de la Haya tiene por objeto laborar en pro de la unificación progresiva de las normas de derecho internacional privado. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué es la Conferencia de la Haya? La Conferencia de la Haya es una organización mundial con 85 miembros, de los cuales 84 estados y la Unión Europea, y estos mismos son de todos los continentes. Es una organización intergubernamental de carácter mundial. Elabora instrumentos jurídicos multilaterales que responden a necesidades mundiales, al tiempo que garantiza su seguimiento. El mandato estatutario de la conferencia consiste en trabajar en pros de la unificación progresiva de dichas reglas. Esto implica encontrar enfoques reconocidos internacionalmente para cuestiones como la competencia de los tribunales, el derecho aplicable, el reconocimiento y la ejecución de sentencias en numerosos ámbitos diferentes, desde el derecho bancario, comercial hasta el procedimiento civil internacional, y desde la protección de la niñez a las cuestiones matrimoniales y del estatuto personal. Sin embargo, y como todo, con el paso de los años en cumplimiento de su mandato, la conferencia se ha ido transformando poco a poco en un centro de cooperación judicial y administrativa internacional en materia de derecho internacional privado, en particular en los ámbitos de la protección del niño y la familia, del procedimiento civil y del derecho comercial. Muy bien. Pues el artículo 2 nos menciona que podrán llegar a ser miembros cualesquiera otros estados cuya participación tenga un interés de naturaleza jurídica para los trabajos de la conferencia. La admisión de nuevos miembros se decidirá por los gobiernos de los estados participantes. La propuesta de uno o varios de los que por mayoría de votos emitidos en un plazo de 6 meses a partir de la fecha en que se hubiere sometido dicha propuesta para los gobiernos. La admisión será definitiva por el hecho de la aceptación del presente estatuto por el Estado interesado. Muy bien, el artículo 3 nos explica el funcionamiento de la conferencia. Este quedará asegurado por la Comisión de Estado neerlandés, instituida por Real Decreto de 20 de febrero de 1879 para promover la codificación del derecho internacional privado. Esta comisión asegurará tal funcionamiento mediante una oficina permanente, cuyas actividades serán dirigidas por aquella. Esta examinará todas las propuestas destinadas a ser incluidas en el orden del día de la conferencia, podrá determinar libremente el curso que se haya de dar a dichas propuestas, al gobierno de los Países Bajos para la convocatoria de los miembros. Las reuniones ordinarias de la conferencia se celebrarán en principio cada 4 años. El artículo 4 nos dice que la oficina permanente de la que se hablaba en el artículo anterior tendrá su sede en La Haya. Se compondrá de un secretario general y de 2 secretarios de distintas nacionalidades que serán nombrados por el gobierno de los Países Bajos a propuesta de la Comisión del Estado. El artículo 5 nos menciona que bajo la dirección de la Comisión de Estado, la oficina permanente estará encargada de la preparación y organización de las reuniones de la Conferencia de la Haya, así como las reuniones de las comisiones especiales. B. De los trabajos de la Secretaría de Reuniones y de las reuniones anteriormente previstas. Y C. De todas las tareas propias de la actividad de una secretaría. El artículo 6 nos menciona que con objeto de facilitar las comunicaciones entre los miembros de la conferencia y la oficina permanente, el gobierno de cada uno de los miembros deberá designar un órgano nacional. El artículo 7 nos dice que en la conferencia y en el intervalo de las reuniones, la Comisión de Estado podrán crear comisiones especiales para elaborar proyectos de convenio o estudiar cualesquiera cuestiones de derecho internacional privado, comprendidas en el objeto de la conferencia. El artículo 8 nos habla de los gastos que origina el funcionamiento. Estos se repartirán entre los miembros de la conferencia con excepciones de las indemnizaciones de traslado y de estancia de los delegados de las comisiones especiales.
las cuales indemnizaciones corresponderán a cargo de los gobiernos representados. El artículo 9 nos habla del presupuesto, el cual se someterá cada año a la aprobación de los representantes diplomáticos de los miembros en La Haya. Tales representantes fijarán asimismo el reparto entre los miembros de los gastos que a cargo de estos corrieren. En virtud de dicho presupuesto, los representantes diplomáticos se reunirán a tales efectos bajo la presidencia del ministro de Negocios Extranjeros de los Países Bajos. El artículo 10 nos dice que estos gastos que originen las reuniones ordinarias de la conferencia se sufragarán por el gobierno de los Países Bajos. En caso de reunión extraordinaria, los gastos se repartirán entre los miembros de la conferencia representados en la reunión. En todo caso, las indemnizaciones de traslado de estancia de los delegados correrán a cargo de sus respectivos gobiernos. El artículo 11 nos menciona que los usos de la conferencia seguirán en vigor en todo lo que no fuere contrario al presente estatuto o al reglamento. El artículo 12 nos menciona que se podrán introducir modificaciones en el presente estatuto, siempre que las mismas fueren aprobadas por los 2/3 de los miembros. El artículo 13 nos habla de que para asegurar su ejecución, las disposiciones del presente estatuto serán completadas por un reglamento que será redactado por la oficina permanente y sometido a la aprobación de los gobiernos de los miembros. El artículo 14 nos dice que este estatuto se someterá a la aceptación de los gobiernos de los estados que hayan participado en una o varias reuniones de la conferencia. Entrará en vigor en cuanto haya sido aceptado por la mayoría de los estados representados en la séptima reunión. La declaración de aceptación se depositará en poder del gobierno neerlandés, que dará conocimiento de ella a los gobiernos a que se refiere el apartado primero en este artículo. Y en caso de admisión de un estado nuevo, se procederá de la misma manera con la declaración de aceptación de dicho estado. El artículo 15, finalmente, nos menciona que cada miembro podrá denunciar el presente estatuto después de haber transcurrido un periodo de 5 años, a partir de la fecha de su entrada en vigor, a tenor de lo dispuesto en el artículo 14 del apartado primero. La denuncia deberá notificarse al Ministerio de Negocios Extranjeros de los Países Bajos con 6 meses de antelación, por lo menos, a la terminación del año presupuestario de las conferencias y producirá sus efectos al expirar dicho año, pero únicamente respecto del miembro que la haya notificado. La aceptación por España del estatuto procedente tuvo lugar en La Haya el 8 de diciembre de 1953. El estatuto ha sido aceptado por los países en la fecha que se indica, que indicaré a continuación. Bélgica, 1 de septiembre de 1953. Portugal, 8 de diciembre de 1953. Suecia, 9 de diciembre de 1953. Dinamarca, 28 de febrero de 1954. Austria, 16 de septiembre de 1954. Y los Países Bajos, el 25 de septiembre de 1954. Y con esto concluye la presentación. Muchas gracias por su atención.